Las palabras a las que llamo su atención se encuentran en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 17. San Juan, capítulo 1, versículo 17. Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Hemos visto que una de las principales causas de nuestro fracaso al no poder alcanzar las bendiciones del Evangelio cristiano es que nuestra comprensión de la ley de Dios y de toda nuestra posición ante ella está totalmente inadecuada. Además, he sugerido que nunca conoceremos realmente las bendiciones de la gracia hasta que aprendamos a estimarlas, pero en términos de la ley. Y hemos estado examinando este tema desde el punto de vista del pueblo cristiano en particular, pero quiero enfatizar que no hay ninguna pregunta más urgente para toda la gente en este país y todos los países. El tener un entendimiento correcto de la ley de Dios no es solo sumamente vital para los cristianos individualmente y también para la vida de la iglesia cristiana, que por cierto se encuentra en un estado tan ineficaz, sino que este entendimiento correcto es igualmente vital para la vida de toda la nación, con todos sus problemas morales e industriales, y con toda esta soltura y rebeldía que se está manifestando cada vez más y más. Y seguramente todos deben ver lo vital de esto en toda la situación internacional. ¿Por qué experimentamos varias crisis de guerra durante los tiempos? ¿Por qué se estremecen las naciones del mundo? ¿Cuál es la causa de todo esto? Bueno, quiero sugerir que en última instancia, la causa de todos estos problemas es un fracaso al no entender la verdad concerniente a la ley de Dios. Y esta no es una cuestión teórica, es la cuestión más práctica y más urgente que enfrenta el mundo del día de hoy. Esto es de vital importancia a lo largo de toda la vida, para los cristianos y aún para los no cristianos. Ahora, me allego a este otro aspecto de la pregunta. ¿Cuál es la función real de la ley de Dios? ¿Cuál es el valor de la ley? O mirándolo específicamente desde el punto de vista cristiano, permítame plantear la siguiente pregunta. ¿Por qué este trabajo preliminar de la ley de Dios es siempre tan esencial en la cuestión de la salvación? ¿Por qué Moisés ha de venir siempre antes que el Señor Jesucristo? La ley fue dada por Moisés, sí, pero la gracia y la verdad vinieron. Moisés primero y el Señor Jesús después. O déjeme decirlo aún más claramente, ¿por qué Dios alguna vez dio esta ley a través de Moisés? Esa es la pregunta fundamental. Es un hecho de la historia que Moisés no se inventó esta ley, no se la imaginó ni la elaboró. Moisés la recibió. Usted encuentra aquel relato en los capítulos 19 y 20 del libro de Éxodo. Moisés subió al monte y se le fue dada la ley. Luego bajó y promulgó la ley al pueblo, nunca afirmando que él por sí mismo la generó ni la dio, pero diciendo que la había recibido de Dios y que era la ley de Dios. Así que la pregunta vital y fundamental es esta. ¿Por qué fue que Dios dio esta ley a esta raza de personas en particular? Y la respuesta, por supuesto, se da claramente en la misma ley, en los 10 mandamientos. El punto que quiero enfatizar es que estos 10 mandamientos fueron dados en 2 tablas, y hay una diferencia obvia en estas tablas. La primera tabla comienza con Dios mismo. Y la segunda tabla trata con las relaciones humanas. Honra a tu padre y a tu madre, y así sucesivamente. Entonces podemos notar cómo nuestro Señor respondió a aquel escriba quien le preguntó, «Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande de la ley?» Y Jesús le dijo, «Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo
como a ti mismo. Mateo 22, del versículo 36 al 39. Y ese precisamente es el mismo orden de las tablas. Y ese es el primer punto que quiero establecer. Es muy importante en este momento de la historia de nuestro mundo el reconocer el orden de estas dos tablas y asimismo el orden también dado por nuestro Señor en su respuesta dada al escriba. Y el orden es el siguiente: Dios primero y los compañeros humanos segundos. Ahora bien, podríamos dedicar todo nuestro tiempo a considerar este punto porque todo el problema del mundo de hoy es que se ha olvidado de este orden. Y de hecho lo ha invertido y con frecuencia incluso se ha olvidado totalmente de la primera tabla. Sería sencillo para mí mostrarles cómo todos nuestros problemas principales emanan enteramente de esta gran falla de no mirar y observar este orden, el primero y el segundo, el principal y el siguiente. Y las razones que generalmente se dan de este fracaso y confusión son más o menos las siguientes. Nos gusta decir que somos personas prácticas y nos comparamos con nuestros antepasados, quienes vivieron hace 100 años. Y decimos, esa gente, por supuesto, vivió en aquellos días antiguos que eran de la época de los mediados de la era victoriana. Y ellos tenían el tiempo y la tranquilidad para este tipo de cosas. Pero la vida es diferente el día de hoy, dicen. Y estos tiempos de ahora son tan ocupados y todo es tan confuso y complicado. Y ahora decimos que no tenemos tiempo para preocuparnos por la teología, la doctrina y el dogma. Debemos tener algo práctico. Queremos algo que en realidad nos ayude. Ah, dice el hombre terco del mundo. Imaginándose que está siendo tan listo, dice, no tengo tiempo para estas cuestiones teóricas y estas definiciones y estos puntos teológicos tuyos. Lo que quiero es algo que me ayude a vivir. Necesito algo que verdaderamente me ayude a avanzar con mis compañeros, hombres y mujeres. Lo que quiero es una palabra práctica que solucione esta tensión del mundo y permita que las naciones vivan juntas en paz, en total concordia y amistad. Este no es el momento para la teología y la doctrina. Danos una palabra práctica que nos ayude, algo que nos permita superar todo esto. Y esa es la gran demanda del mundo. Pero note que esta supuesta ayuda práctica la posicionan y la presentan, pero en contra de la doctrina, en contra del dogma, en contra de la teología. Y estoy sugiriendo que allí está toda la esencia del problema. Por supuesto que necesitamos ayuda. Todos necesitamos ayuda. Las naciones necesitan ayuda. Pero lo primero que debemos entender es que debemos ser ayudados en el camino de Dios. La dificultad de este supuesto enfoque práctico es que siempre comienza con nosotros mismos y con otras personas. Nosotros decimos, aquí está mi problema. Aquí están mis dificultades. Quiero esto, quiero aquello, quiero este otro. Quiero orientación, quiero ayuda, quiero sanidad. Somos tan subjetivos y nos llenamos tanto de nosotros mismos. Estamos bien listos y afanosos a entrar en las organizaciones, en las instituciones. Y entonces decimos, me pregunto si tal vez Dios puede ayudarme. ¿Se da cuenta? Dios viene al último. En la desesperación, finalmente, nos volvemos hacia Él en oración. Esto es lo que siempre hemos hecho. Y esto es lo que hacemos al experimentar cada situación difícil, como cuando se inician las grandes guerras, por supuesto. Y hay una historia de la Segunda Guerra Mundial sobre un grupo de hombres que habían sido bombardeados. Allí estaban en su pequeño bote salvavidas y ellos habían estado ya en el barco por muchos días. La comida se les había terminado, el agua ya se había acabado. Estaban cara a cara con la muerte. No sabían qué hacer. Entonces alguien dijo, me pregunto si la oración nos podrá ayudar. ¿Se da cuenta? No lo habían pensado antes. Y así es. Comienzan con ustedes mismos, con sus problemas y sus dificultades. Y luego, por fin, en total desesperación, piensan en Dios.
Ese es el orden humano, ¿no es así? Ese es el orden del mundo. Por supuesto, durante la última guerra, cuando las cosas iban muy mal, hubo un día nacional de la oración. Pero solo cuando las cosas estaban desesperadas, claro. Porque después que lo difícil ya pasa, no seguimos sosteniendo la oración. Solo nos dirigimos a Dios en extrema necesidad. Dios es el último recurso, no el primero. Invertimos este orden de las tablas por completo. Y esto es exactamente lo mismo en todas las relaciones, ya sea entre individuos, parejas o entre naciones. Siempre empezamos con nuestros problemas y nuestro escenario y tratamos de resolver esto y aquello, pero todo a nuestra manera. Y cuando hemos fracasado completamente, entonces y solo entonces pensamos en Dios y de esta forma pensamos en volvernos hacia Él. Esa es la principal explicación de todo el estado del mundo en este mismo minuto, en la situación nacional y en la situación internacional. Bueno, ¿y qué hay de malo con este enfoque? Tal vez alguien preguntará. Y permítanme tratar de mostrarles algo acerca de la total y completa falacia de esta manera de pensar. Para empezar, aparte de cualquier otra cosa, esto ya está condenado al fracaso desde el principio mismo. Digamos que comienzas con la segunda tabla en lugar de la primera, insistiendo que tu problema principal es tu prójimo. Aquí estamos, dices, mi vecino y yo. Y estamos en desacuerdo, estamos peleando y la vida se ha vuelto tan tensa en la cuadra. Ahí está esa nación y aquí está la otra nación. Aquí están las dos grandes potencias y ahí en el centro encontramos aquella cortina de hierro, la tensión. El problema es el problema de la vecindad, dicen, la amistad, de encontrar la forma de seguir juntos, el compañerismo. Eso es lo que el mundo está diciendo. Todo el mundo está mirando, pero a la segunda tabla de la ley. Pero qué procedimiento tan inútil este. Pero como hemos visto, nuestro Señor pone el segundo mandamiento de esta forma. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los mismos términos en que se expresa el mandamiento nos muestran lo completamente imposible que es esto. Se nos dice que si solo amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, todos nuestros problemas se nos serán resueltos, los armamentos serán abolidos y todos viviremos felices para siempre. Sí, pero ¿ves lo que eso presupone? Presupone que yo me amo a mí mismo, pero de verdad, debo amar a mi prójimo como a mí mismo. Pero ¿cómo puedo amarme a mí mismo si no conozco la verdad sobre mí mismo? ¿Cómo puedo amarme a mí mismo y mucho menos a mi prójimo hasta que sepa realmente lo que soy y lo que realmente necesito? Hasta que conozca la última causa de todos mis problemas. Así que si comienzas con el segundo mandamiento, inmediatamente te pone en una gran dificultad. ¿Cuál es la verdad acerca de ti? Bueno, solo hay una respuesta a esa pregunta. Y solo hay un lugar donde podemos encontrar aquella respuesta. ¿Y dónde es eso? Oh, está en el primer mandamiento. Solo descubro la verdad sobre mí mismo cuando estoy cara a cara con Dios. Y la totalidad del problema en la vida es que no lo hacemos. En lugar de comenzar con Dios, empiezo con mí mismo. Y por supuesto, empezando por mí mismo, estoy preocupado por mis propios intereses. No hay nada de malo en mí. Siempre es alguien que está equivocado. Mira los casos en los tribunales. Nunca el marido, siempre la esposa. Pero la esposa dice que siempre es el marido. Siempre es alguien más. Mira las naciones. Cada uno acusa al otro. ¿Lo están haciendo ahora? Lo han estado haciendo siempre. Todos ellos comienzan consigo mismos. Y así en el momento en que empiezas contigo mismo, ya te has equivocado. No somos jueces de nosotros mismos. Y es porque estamos tan ansiosos de estar en buenos términos con nosotros mismos, que todos somos tan expertos en este sistema contable que hacemos
siempre equilibrando bien bonito nuestras propias cuentas. Ponemos lo bueno contra lo malo. Subestimamos lo malo y sobrevaloramos lo bueno. Y siempre producimos un balance tan maravilloso de nosotros mismos. Pero en el momento en que comienzas contigo mismo, abres la puerta al egoísmo, al egocentrismo, a la autojustificación. Siempre abres la puerta a la envidia, a los celos, al odio, a la malicia, al rencor, a la guerra. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? De aquí, es decir, de vuestras concupiscencias, las cuales batallan en vuestros miembros. Santiago 4:1. Es tan simple como eso, pero el mundo no lo reconoce porque siempre comienza con la segunda tabla en lugar de la primera. Comienzan con los seres humanos y sus relaciones en lugar de comenzar con Dios. Digo una vez más que no podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos hasta que estemos correctos acerca de nosotros mismos. Es una absoluta imposibilidad. Nuestro problema central es que no sabemos la verdad acerca de nosotros mismos. Ahora bien, este fracaso es algo de lo cual ya hemos discutido. Cuando consideramos la declaración de Juan acerca de la luz que brilla en la oscuridad, vimos la enseñanza bíblica, la cual indica que no solo estamos rodeados de la oscuridad, sino que esa oscuridad está dentro de nosotros. Nuestras mentes están oscurecidas. No pensamos de una manera correcta y clara. Nos hemos vuelto torcidos y pervertidos. En otras palabras, todos nosotros, por grande que sea nuestra inteligencia, estamos gobernados mucho más por nuestros deseos que por razón. Y ese es todo el problema en el mundo de hoy. Durante los últimos 200 años, hombres y mujeres, dando la espalda a Dios, han dicho cada vez más que todo lo que la gente necesita es educación. Entonces, de esa forma, ellos usan sus mentes y de esta forma piensan que van a acabar con la guerra. Pero sabemos que una mejor educación no ha traído ninguna paz. ¿Y por qué no? Porque hay en cada uno de nosotros algo más profundo, algo más elemental, algo más fuerte que la razón, que son estos impulsos, estas pasiones, estos deseos. ¿Cómo podemos estar tan ciegos ante esto? Leer un periódico y escuchar las noticias debería ser más que suficiente para convencernos de esto. El crimen no está confinado a los ignorantes o los analfabetos. Lo encuentras en todos los rangos, en todos los puestos de la sociedad. Sin embargo, pensamos tan cariñosamente que al comenzar en el nivel humano, podemos resolver todos nuestros problemas. Pero estamos fallando y estamos destinados a fracasar. No podemos resolver nuestros problemas. Y estoy aquí solo para insistir que nuestra labor central, como pueblo cristiano, es de iluminar al mundo con respecto a esto. Para decir que todo su enfoque está incorrecto. Debemos decirles que están invirtiendo el orden, que están comenzando con la segunda tabla en lugar de la primera, y que por lo tanto van a salir mal. No puedes amar a tu prójimo como a ti mismo hasta que seas claro y correcto en tu entendimiento con respecto a ti mismo. Y la única manera en que tú podrías obtener una comprensión de ti mismo es poniéndote en la presencia de Dios. Y aquí es donde entra la ley. Y es por eso que Dios la dio. ¿Cuál era el propósito de la ley? ¿Cuál era su función? Bueno, permítame dividirlo de la siguiente forma. Dios primero da la revelación de sí mismo para que podamos vernos a nosotros mismos, pero bajo su luz, bajo su vista. Entonces Él procede a decirnos la verdad sobre nosotros mismos. En otras palabras, estoy sugiriendo que una de las mayores necesidades del mundo en este momento es el ser introducido a los 10 mandamientos, pero en el orden correcto. Encuentro que hay muchas personas necias que escogen solo uno de los mandamientos, que dice, por ejemplo, no matarás, como si esa fuera toda la ley de Dios. Pero no lo es.
Y no solo eso, sino que también pertenece a la segunda tabla y no a la primera. Esas personas ya están de por sí equivocadas. No. Esto se toma en el orden correcto, en el orden como Dios lo da. En otras palabras, nuestra mayor necesidad es de conocer la verdad acerca de Dios. ¿Te sorprende acaso que pasemos este domingo por la mañana discutiendo de este tema? ¿Hay alguien aquí tal vez decepcionado de que no se les diga a los presidentes lo que tienen que hacer? Pero no es por eso por lo que estamos aquí. Esa no es la predicación del Evangelio. Aquella es la iglesia que deroga su función verdadera y primaria. Yo no sé lo suficiente acerca de la situación, ni tampoco nadie de los que están en un púlpito en estos días lo sabe, cualquiera que sea su posición en la iglesia. Todo lo que se dice acerca de aquellos temas solo es una conjetura, un estimado al azar. Lo que estoy aquí para hacer es de decir que el mundo es como es, y cada individuo es como es, él o ella es como es, porque todos somos ignorantes acerca de Dios. ¿Y cuáles pues son los hechos indiscutibles? Lo primero que Dios nos dice es que Él es el único Dios, que no hay otro. El Señor nuestro Dios es un solo Señor. Deuteronomio 6:4. Y no reconoce a ningún otro. Los hijos de Israel, en su locura, hacían constantemente dioses, hacían ídolos y los adoraban y adoptaban los dioses de las otras naciones. Y esto siempre les trajo serios problemas y siempre fueron llamados de nuevo a la comprensión y realización de que solo hay un Dios verdadero y vivo. Entonces, recordemos que Él es un Dios todopoderoso. Así es como se nos dice acerca del poder de Dios. Mas el séptimo día será reposo para el Señor tu Dios. No hagas obra en él. ¿Pero por qué no? Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que hay en ellos. Y reposó en el séptimo día. Éxodo 20 del versículo 10 al 11. Este es el mundo de Dios. No es nuestro mundo. No es un accidente. No es algo que ha evolucionado a partir de alguna baba primitiva. No. Es la creación del Dios Todopoderoso. Y Él lo hizo por y para sí mismo. Y a Él todo le pertenece. El mundo es como es el día de hoy, porque hombres y mujeres piensan que es su mundo, pero no lo es. El Todopoderoso, Creador, no tiene ningún límite en sus poderes. Y Él les recuerda a estos hijos de Israel, diciéndoles: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Éxodo 21. Y sí, lo sacó, como dice la Escritura, con mano poderosa. Éxodo 14:8. Ellos en sí no tenían nada, pero era su poder lo que los sacó fuera. El mundo necesita recordar que Dios es un Dios todopoderoso. Los pueblos del mundo se emborrachan con poder porque pueden hacer cohetes y porque pueden enviar a un hombre a la luna y al espacio. El mundo piensa que tiene poder, pero ante los ojos de Dios somos nada más como saltamontes, e incluso más pequeños. El Dios Todopoderoso. Oh, que estas grandes naciones se dieran cuenta de esto en estos tiempos, para que pudieran ser humillados y temblar en su presencia. El Señor reina, estremece los pueblos. Salmo 99:1. Y Dios no es solo creador y hacedor, Él es sustentador de todo el universo. Si Dios dejara de sostener este universo, se derrumbaría en un solo momento. Lea el Salmo 104 en su tiempo libre y escuche a aquel buen hombre quien escribió estas palabras cuando nos dice que si Dios retirara o retuviera su espíritu de los seres vivientes por un segundo, todos morirían, todo se derrumbaría. Dios lo mantiene todo en marcha. Su providencia es sobre todas las cosas. Él reina y gobierna sobre todos.
Él permite muchas cosas. Muy a menudo no entendemos su voluntad permisiva, pero eso no significa que Él no está en control y que no está sobre todas las cosas. Él es un Dios todopoderoso y eterno, que manifiesta su omnipotencia en todas estas diversas maneras. Y entonces se nos recuerda que Dios es espíritu, y que por esto no debemos hacer ninguna representación de Él. Si tratas de materializarlo, quitarías y restarías de su gloria, lo negarías, y por eso es condenado a hacer imágenes esculpidas. Tú no debes hincarte o inclinarte ante estas y pensar que estás rindiendo honor a Dios. Dios es espíritu. Dios está en todas partes y no puedes localizarlo, y mucho menos materializarlo. Esa fue una constante falacia por parte de los hijos de Israel y de otros. Pero sobre todo, se nos recuerda que Dios es santo. Seguramente su propósito primordial al dar esta ley a Moisés fue que pudiera recordar a la gente que Él es un Dios santo. Se repite en todas partes: seréis pues santos, porque yo soy santo. Levítico 11:45. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿quién puede definir o intentar describir la santidad? Esto está mucho más allá de nosotros mismos. Dios es luz, y en Él no hay ningunas tinieblas. Lo indica la primera carta de Juan en el capítulo 1, versículo 5. Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie. Santiago 1:13. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12:29. Ningún mal, ningún pecado, nada indigno puede acercarse a Él. Dios es eternamente y perpetuamente santo, pureza eterna. Y nosotros no podemos ni aun al intentar concebir estas cosas. ¿Cuán tanto a la ligera hablamos de Dios? Y no nos damos cuenta de que Él es un Dios santo, que odia el pecado y el mal, y todo lo que pertenece a aquel reino. Y entonces se nos recuerda que Dios exige adoración de parte de nosotros. Él exige en efecto nuestra lealtad total. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. No debes poner a ningún dios al lado de Dios. Usted no debe ponerse allí y adorarse a sí mismo y a sus logros haciendo un dios de sí mismo. No debes poner ni a tu marido ni a tu esposa allí. No debes poner ni a tus hijos allí. He conocido a muchas personas que han adorado a sus hijos. Sus hijos eran sus dioses y ellos vivían para ellos. Hay personas que también adoran sus posesiones, sus posiciones, su dinero, su estatus social. Ellos viven para estas cosas. Y cuando hacen esto, están haciendo ídolos. Están poniendo a algo al lado de Dios y adorándolo. Pero Dios lo prohíbe. No te harás imagen, ninguna semejanza de cosa que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Éxodo 24. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Éxodo 27. Digo una vez más, Dios exige nuestra lealtad total. Observe este término extraordinario allí en Éxodo 25. Yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso. Dios no tolera a ningún otro Dios. ¿Pero por qué no? Porque no existe otro Dios. Es una mentira. Él es el Dios verdadero, así como el Dios vivo. Todos los ídolos no tienen poder, no tienen vida, tienen ojos y no ven, tienen manos y no palpan. Lo indica Salmo 115, versos 5 y 7. Ninguna de las cosas que hombres y mujeres están adorando el día de hoy puede ayudarles. ¿Cómo les puede ayudar estas cosas a las naciones en estos momentos difíciles?
Si alguna nación se atreve a detonar una de aquellas grandes bombas, si hubiera llegado una gran guerra, ¿cuál sería el valor de los dioses que los pueblos están adorando? Su placer, su diversión, sus vidas maravillosas, no son de ningún uso. No tienen vida, son dioses falsos, no tienen poder para sostenerlos, y Dios no tolera. Dios es un Dios celoso, en el sentido de que Él solo es Dios, y no hay otro a su lado. Y nuestro Señor estaba haciendo lo mismo al responder a aquel escriba quien vino queriendo ser listo con su pregunta astuta. El escriba quiso saber cuál era el primero y el principal de los mandamientos. Este era aquel tipo inteligente, aquel moderno tratando de hacer tropezar a nuestro Señor. Había unos 614 distintos puntos de la ley, y aquel escriba dijo: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Estas personas pasaban su tiempo discutiendo y argumentando acerca de este punto. Escucha, dijo nuestro Señor, te lo diré. Amarás, pues, al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Marcos 12, versículo 28 y 30. Y así lo dice, no con un poco, pero con el todo. No son estas minucias, los detalles de la ley lo que importa, sino la relación total con Dios. Debes amarlo, y debes amarlo con todo tu ser. Él te ha hecho, Él es tu dueño. Tu vida y tu destino está en sus manos. Él quiere la totalidad de tu personalidad. Él quiere todo de ti, y nada menos. Dios es un Dios celoso. No te vas a poner a ti mismo primero y entonces, cuando estás en problemas, correr a Él y darle solo una porción, el rabo final de tu vida. No. No funciona así, amigos. Y es por eso que tantas personas necias que corren a Dios frenéticamente y desesperadamente en oración, cuando están en problemas, encuentran que no reciben ayuda. Y entonces después andan diciendo que no hay Dios. Pero ellos no entienden, ellos no saben la verdad acerca de Dios. Necesitan leer nuevamente los 10 mandamientos. Pero además de eso, recuerden que Dios es un Dios justo, un Dios recto. Y Él es un Dios que juzga, que dice: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Éxodo 20, del verso 5 al 7. Y a hombres y mujeres modernos no les gusta esto. Ellos no lo creen. Ellos dicen: Dios es amor. Creemos en el Dios del Nuevo Testamento, el Dios del Señor Jesucristo. No creemos en ese Dios del Sinaí. Pero la respuesta a esto es que el Señor Jesucristo mismo creyó en el Dios del Sinaí. Y nos dijo que no había venido a cambiar la ley. Dijo: no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Mateo 5, 18. No vino a destruir la ley y los profetas, sino a consumar. Y habló de un Dios justo, un Dios recto, un Dios santo, que juzga. Dios es un juez y castiga la iniquidad y las transgresiones de hombres y mujeres. Ahora, es aquí donde toda esta doctrina es tan práctica. Dios está juzgando al mundo en esta hora presente. ¿Por qué crees que hemos tenido 2 guerras mundiales en el siglo XX? ¿Cómo se explica la tensión actual? ¿Por qué será este siglo más terrible de lo que ya ha sido en el pasado? Para mí,
La única explicación adecuada es que es una parte de la ira de Dios sobre el pecado. Esto es Dios visitando la iniquidad de las personas sobre sí mismos y sobre sus descendientes. El mundo, en su astucia, ha dado la espalda a Dios durante los últimos 200 años, y cuando la gente hace eso, Dios los abandona a sus propios artefactos, sus propias estrategias y sus propios resultados. Y parte de esto es la guerra, los rumores de guerra, la prominente lujuria y aquella pasión tan suelta, la inmoralidad y el vicio que se encuentra tan común en nuestras calles y en todas nuestras ciudades, en todas partes. Es una parte del castigo de Dios por el pecado, por lo que a veces retiene su gracia restrictiva, que refrena y restringe las consecuencias de la corrupción, permitiendo que hombres y mujeres cosechen las consecuencias de las acciones externas de su propia locura, de su propia apostasía. Él es un juez. Él es un juez recto. Él es un juez santo y justo. Él castiga en esta vida. Pero es aún más vital para nosotros darnos cuenta de que debe haber un juicio y un castigo final al final de todo. Dios hizo este mundo y Él lo puso en marcha y Él lo llevará a su fin. Y el mundo llegará a su fin en un acto de juicio. El mensaje de toda la Biblia es que Dios enviará a su Hijo de vuelta al mundo para juzgarlo en justicia. Y Él juzgará al mundo, ¿pero en base de qué? Bueno, sobre su relación con Él. Esa es la única prueba. No en lo que pensaba sobre la paz y la guerra, no en mi opinión sobre la crisis del mundo, no en lo que pienso de lo que está sucediendo en África. No, Él me juzgará por lo que yo he hecho cara a cara con Él. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Y si no lo he hecho, y si he vivido mi propia vida egoísta, estrecha y mezquina, y no he vivido para su gloria, y no lo he amado, estoy condenado. Pero gracias a Dios, hay aquí este elemento de misericordia en los 10 mandamientos. Haciendo misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Éxodo 26. Sí, si le obedeces, si escuchamos su voz, si respondemos a su llamado, hay misericordia abundante. El Dios que dio la ley envió a su Hijo unigénito, lleno de gracia, lleno de verdad. Pero recuerden, su misericordia es para aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. No es algo que se toma a la ligera y digas, Dios es amor y yo puedo hacer lo que a mí me guste. No. Mira que Cristo te ha redimido para que sirvas a Dios y te entregues a Él y empieces a vivir para su gloria. Y mi última palabra sobre este gran tema es que Dios ha revelado que tiene un propósito para este mundo. Y aquí está en el principio. Dice, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Éxodo 22. Esto significa que el mundo entero ha pecado contra Dios. Encontramos el registro de esto en el libro de Génesis. Pero Dios no ha abandonado al mundo. Él tiene un plan, Él tiene un propósito. Él se apodera de un hombre llamado Abraham, lo saca de Ur de los Caldeos y lo convierte en una nación. Esta es la nación a través de la cual Dios va a redimir a su mundo y de la cual, con el tiempo, su Hijo nacerá como Salvador del mundo. Así que cuando este pueblo estaba en problemas, estaba en esclavitud allí en Egipto y estaba sin esperanza y en el punto de ser destruido de una vez y para siempre, Dios, en el cumplimiento de su plan y su propósito, los sacó, conquistando a sus enemigos. Faraón y sus ejércitos y sus carros se ahogaron en el Mar Rojo y el pueblo fue llevado a la tierra de Canaán. Y ese es el mensaje de Dios, yo creo, para este mundo de hoy.
Él está preparando a su propio pueblo para la gloria que está por venir. Todos los cristianos son ciudadanos del reino de Dios, pertenecen al pueblo de Dios, y Dios tiene un plan y un propósito para ellos. Y nada puede frustrar este plan. Que cada enemigo se levante, el comunismo, el capitalismo, cualquier otro ismo, que todos se levanten contra Dios. Así como destruyó a Faraón y a sus ejércitos en el Mar Rojo, destruirá a todo enemigo, y su reino reinará sobre todos. Llegará un tiempo cuando la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar, como lo declara Habacuc 2:14. Cuando Jesús reine, ¿a dónde correrá el sol de la ruta de sus sucesivos viajes? Tu reino, oh Señor, se extiende de costa a costa. Las estrellas se apagarán, pero tu reino brillará para siempre, como lo indica aquel poeta Isaac Watts. El Dios Todopoderoso llevará a su pueblo a su meta, a pesar de cada enemigo y cada oposición. Mis amigos, ¿conocemos a este Dios? ¿Estamos sujetos a Él? ¿Estamos viviendo para la gloria de este Dios? ¿Lo amamos? ¿Lo encontramos todo en Él? Es la primera tabla de la ley la que nos toma a nosotros y al mundo entero y nos pone cara a cara con el Dios eterno, el Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Inclinémonos ante Él en nuestros corazones, en nuestros espíritus, en nuestras almas, y roguemos con nuestros compañeros, hombres y mujeres, de hacer lo mismo antes de que sea demasiado tarde.